la Asamblea Nacional Legislativa también tiene su experiencia, más allá de que acá también en el Consejo Municipal de Guayaquil en su momento también, pues. Sí. Y es un gusto porque la verdad que sí, y fíjate que sin querer, Alberto, siguiendo tu línea, y Roberto Gómez, que hace el programa con nosotros el mediodía, tendríamos 3 legisladores del periodo pasado, ¿no? Sí. En la mañana Guillermo, ahora Vicente Tallano, que está con nosotros, y al mediodía Roberto Gómez. Vamos a conversar contigo, querido amigo, que a los tiempos tú eras muy usual de venir por acá, cuando estabas en la legislatura, cuando estabas en la alcaldía, cuando estabas en la ATM. Y te pregunto, ¿qué has estado haciendo, Vicente? ¿Dónde andabas? Gusto de saludarte. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Primero, bueno, un fuerte abrazo a este panel, no solo buenos amigos, sino personas que respeto mucho por su trayectoria, por su objetividad, inclusive con quienes en este mismo panel hemos discrepado, sí, señor, cuando ejercimos función pública, con mi maestro Ramiro Cepeda, que se encuentra aquí presente. Y bueno, un saludo también a quienes nos están escuchando a través y viendo también a través de los medios digitales y también del dial de I99. Bueno, brevemente, hace más de un año tomé una decisión personal, alejarme un poco de la vida pública, de la militancia política. Dejé de lado un cargo administrativo que tenía en el Partido Social Cristiano. Eso no implica que he dejado de ser afiliado ni militante, por si acaso, pero me dediqué a otras cosas, dentro de eso a retomar mis actividades profesionales, y desde hace algún tiempo haciendo opinión pública, fundamentalmente análisis político y jurídico, y creo que es importante hacerlo. Y lo digo porque es importante hacerlo porque para nadie es extraño, lamentablemente, la situación complicada que estamos viviendo de inseguridad, de materia económica, fundamentalmente implica eso, la falta de empleo, pero fundamentalmente, a mi juicio, un problema de fondo de gobernabilidad. Y digo que un problema de fondo de gobernabilidad porque parece que de las esferas del poder han perdido el norte, y en ese problema estamos involucrados todos, repito. Y a mí me preguntan, Vicente, ¿usted es opinólogo político? No, fui un actor político, yo soy un político, tal vez un poco pasivo, pero todos tenemos que partir de un mea culpa. En este país y en este momento, y lo he escuchado en estos micrófonos, yo los escucho siempre, cuando nos sentamos y nos ponemos de acuerdo, dejando de un lado las diferencias personales, porque los problemas personales y los problemas ideológicos hoy han sido elevados a problemas de funciones del Estado, o no vamos a resolver las situaciones que estamos atravesando. Perfecto, 9:20, buena introducción, y vamos a hablar de temas. Lo hablamos antes con Carlos de Tomaso, en la mañana hicimos una explicación con Carlos Luis Sánchez, Alberto, ¿verdad? Claro, sobre penalista. Penalista. Compañero mío de universidad, sí, gran abogado penalista. Sí, y hablamos con Carlos Luis sobre el lavado de activos. La explicación jurídica, porque mañana vamos a tener sobre la prisión domiciliaria, va a estar Julio César Cueva. Estamos dándole un contexto al programa, no solamente de opinión, sino también de tratar de educar a la gente en cuestiones jurídicas que no todo el mundo entiende. En ese concepto, y hablamos contigo, Vicente, ¿cómo ves tú el tema, y con tu práctica legislativa, el tema de las amnistías? El gobierno ha puesto una acción constitucional sobre el tema, lo mismo lo ha hecho Andrés Páez, y lo mismo lo ha hecho, me parece que Andrés Jaramillo, Andrés Páez fue una acción de protección, y Andrés Jaramillo respecto a una acción de inconstitucionalidad, además del gobierno. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, tu criterio jurídico y como ex legislador. Bueno, primero, partiendo de que la Asamblea Nacional cometió una barbaridad precisamente a empaquetar una serie de amnistías sin llevar adelante lo elemental, un análisis pormenorizado de cada caso. Nótese que los fundamentos de las acciones constitucionales, entre otras cosas, están encaminadas a que se han violentado derechos porque no hubo igualdad y porque aparecieron personas que ni siquiera debieron haber sido parte de esa decisión porque los temas no fueron debidamente analizados. Así es que sí, efectivamente hay una vía en el derecho constitucional para tratar esa decisión, fundamentalmente en la inconstitucionalidad del tema, pero vamos a regresar al origen. Por favor. Y el origen pasa porque al parecer simplemente eso fue un pago de cuentas a nivel político en la Asamblea Nacional. A título personal, puedo decirlo claramente como abogado, no tiene presentación jurídica el hecho de que ciudadanos que secuestraron personas, que atentaron contra la vida de periodistas, que destruyeron instalaciones privadas, que destruyeron bienes públicos,
sean catalogados como perseguidos políticos, porque no olvidemos que la Constitución y la ley es absolutamente clara en qué condiciones la Asamblea Nacional podría intervenir para otorgar una amnistía, y estas personas estaban absolutamente lejos de ser catalogadas como perseguidos políticos, para hablarle de un tema sencillo y los ciudadanos nos entiendan. Por lo tanto, nunca pudieron beneficiarse de aquello. Se tomó esa decisión política que ha tenido un costo y que resulta siendo una raya más a los problemas que la Asamblea Nacional viene atravesando lamentablemente desde el día de su instalación. Ojo, desde el día de su instalación. Con este concepto, entonces, Vicente, ¿piensas que el desarrollo de la misma va a aportar en algo a la sociedad? Lamentablemente no, porque el mal precedente se encuentra ya debidamente asentado. Sí, es legítimo y es válido el hecho de acudir a la justicia, y eso se toma su tiempo. Entre paréntesis, se los digo como abogado. En el trámite de causas de la Corte Constitucional hay una larga fila de pendientes de temas particulares, de temas estatales, y que en teoría y conceptualmente deben ser analizados en orden de prelación, es decir, de cómo van llegando. Probablemente usted encuentre una respuesta a esto después de un año, después de un año y medio, y súmenle algo que es preocupante, y tenemos aquí un abogado en esta mesa: el matiz ideológico y entre comillas renovador con el que se maneja esa Corte Constitucional. Y dicho de paso, creo que más adelante vamos a hablar de la propuesta del presidente de consulta popular y otras temáticas. Si hay algo que ha hecho esta Corte es demostrarle al gobierno ecuatoriano que ellos tienen una agenda que se maneja con tintes ideológicos. Vamos, por ejemplo, temas en agua, vamos, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto en caso de violación. Así es que la tarea yo la veo harto larga, harto compleja, hasta que podamos tener una respuesta. Pero quiero terminar esta primera pregunta con algo. ¿Ustedes creen que ese tema, por más importante que sea, le interesa al ciudadano que está aquí abajo, al que no tiene trabajo, al que va en el bus y le la ley de inversiones tampoco? Entonces, estamos absolutamente hablando de temas marcados por la política que lamentablemente están desconectados de la realidad del ciudadano. Ramiro. Vicente Tallano, hace un año no solo dejó la política, también la ATM. Sí, sí, y otras sí. cosas. Sí. En serio, cuidado con el problema, oiga, cuidado con el problema. Vicente, parece que va a haber un borrón y cuenta nueva. Y le voy a decir por qué digo esto. Parece que en la Asamblea va a haber un borrón y cuenta nueva, porque se va a defenestrar al CAL. Ya tienen los votos. O sea, el cómo lo hagan no lo sé. Y va a haber un reordenamiento de las fuerzas políticas, en que el gobierno tiene que ser también actor y no convidado de piedra, y que no haga lo que hizo en mayo, que fue ceder 2 puestos a la Izquierda Democrática y 2 puestos a Pachacutic a cambio de nada. Tenemos un nuevo ministro de gobierno que tiene un puente, que tiene una formación mucho más dúctil que la rigidez de los ya dinosaurios de la política, que eran la democracia popular, que todos sabíamos que era un cogobierno tapiñado, no tan piñado después de que lo desnudó esa carta de renuncia de la ministra Alexandra Vela. Recomenzar. Lo empapela nomás. ¿Ya? Recomenzar, ¿qué línea debe tomar? Bueno, no hay otro camino, Ramiro, que la conciliación. Y aquí tenemos que partir de algo que es elemental. Y lo decía yo al principio de la entrevista. Toda la clase política, incluyo respetuosamente a los comunicadores, los actores públicos, tenemos que hacer un mea culpa, porque al parecer todos tenemos la razón y todos a la vez están equivocados, y esto no puede seguir sucediendo. Que al gobierno le vaya bien no es solo el éxito de Guillermo Lasso Mendoza, es el éxito del país. Y yo creo que hay 2 caminos, o el primero, y el gobierno empieza a gobernar y el presidente empieza a liderar y pone sobre la mesa, escúcheme amigo, una agenda de trabajo que debe materializarse en muchas cosas, entre otras en acuerdos legislativos, no en repartos legislativos. Y vamos a ser claros, a ver, aquí estamos hablando de política, y en la Asamblea hay políticos, hay organizaciones políticas, hay legisladores, hay líderes políticos que influyen sobre las decisiones que se toman en los bloques, y no son monjas de la caridad. Necesitan una representación inclusive para poderlos valorar y juzgar, porque aquí no hay que señalar y decir yo no soy parte del tema, ni quiero ser parte del tema. Yo no fui. Primera cosa, tema 1. Tema 2, fundamentalmente todos tienen que participar. A ver, aquí para nadie es extraño cuáles son las peleas históricas, por ejemplo, de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, inclusive las propias banderas del Partido Social Cristiano, y las que el presidente de la República, desde que es actor político en el año 2013,
las ha puesto sobre la mesa y las ha cuestionado. A ver, los problemas del país no son extraños, ni son ajenos, ni vamos a ser magos. ¿Qué vamos a hacer precisamente para resolver el problema creado en impuestos? Vamos a ser claros. Entró por el Ministerio de la Ley un proyecto de ley, un paquete de impuestos que hoy tiene liquidado y aplastada a la clase media. Alguien que antes pagaba 40, 50, 60 dólares de impuestos mensualmente, hoy puede llegar entre 150, 180 y superar los 200, y eso sí es un golpe, porque todo ha subido. No olvidemos que cifras públicas y formales dicen que febrero fue el mes de mayor inflación en los últimos años y también de la mayor tasa de desempleo. Entonces, una agenda, tema laboral, inicialmente, tema tributario, tiene que venir de la mano. Tercero, ¿qué vamos a hacer para que haya gobernabilidad? Ese es el tema más complejo. Sin duda alguna tenemos que hacer temas puntuales para una reforma política. Tú estás diciendo lo que yo vengo sosteniendo, que el tema no es de administración, porque para creo nada. que es de gobernanza. Totalmente. En el discurso social cristiano, que creo que es lo más coherente que se ha manifestado a través de la legislatura, está eso, tirar abajo los impuestos. ¿Tú crees que sería un acto de conciliación del gobierno nacional ceder de alguna manera, porque tampoco puede hipotecar los recursos? Acuérdate que si ya la ley está vigente, tiene en vigencia un año, o sea, para el próximo año, que solo entre en vigencia por este año y seguir cediendo, pero el gobierno también es una verdad, por lo menos políticamente ha cedido mucho, tanto así que le ha costado lo que le ha costado. Ceder en sus concepciones, ¿a cambio de qué? Mire, Ramiro, usted fue mi profesor de finanzas y el tema es claro. Es posible, y además que no podemos hacer otra cosa, llegar hasta diciembre, aunque tiene un costo muy alto económicamente para el bolsillo del ciudadano y la cadena de productividad, manejarnos con los impuestos que tenemos, pero a partir del 1 de enero del 23 vamos con una nueva agenda que tiene que derogar eso que está encareciendo la calidad de vida. Segundo, necesariamente el gobierno tiene que dar un paso de confianza. Tenemos que revisar, aunque no tenga que ver con los impuestos, sí tiene que ver con la productividad, la tasa de interés para crédito productivo, para crédito de consumo, 12, 14, 16% es grosero, y dejar al lado estas decisiones lamentablemente populistas, es decir, al 1% voy a poner X cantidad de plata, no sirve para absolutamente nada, porque eso, más allá de que pueda resolver un problema puntual para alguien, no va a dinamizar la economía. Pero el tema de fondo, Ramiro, pasa porque el presidente llame al país y diga, esta es una propuesta de trabajo, desde su propio plan de trabajo, vamos a generar una agenda puntual. ¿Qué necesita la Asamblea? No necesita 20 cosas, sí necesita anuencia para que los impuestos dejen de existir, los que hablábamos, para que pueda generarse una elemental reforma laboral que pueda ayudar a conseguir trabajo, y obviamente con eso puede rayar la cancha y saber si efectivamente va a poder contar con la participación en esta, entre comillas, concertación de la Asamblea, pero que al final del día pasa por la puesta en marcha por el país de líderes, de organizaciones políticas, y si luego de eso no se puede, el señor tiene que apretarse el pantalón y tomar decisiones que están en la Constitución. Usted me va a decir, Vicente, ¿cuál? La muerte cruzada es peligrosa. Yo simplemente le voy a poner un análisis. Sea la muerte cruzada, o sea, una consulta popular que el presidente anunció, y lo escuché, me parece que el día de ayer, o el día lunes creo que fue. El martes. El día martes, en la entrevista, todo se va a reducir a que él tiene que ir a las urnas, sea en una muerte cruzada, o sea, en una consulta popular. Y vamos a ser claros, los números del gobierno están malos. Una consulta popular que yo creo no tiene norte, porque nos hubiera dicho, vamos a hablar someramente de A, B, C, D. Ha dicho que se va a tomar un tiempo para él mismo trabajar los temas. A ver, la muestra que no los tienen es que recién ayer acabó de posesionar un nuevo ministro de gobierno. Es como vamos al fútbol. Usted cambia de técnico, él ha contratado un técnico que conoce el medio, ha estado dirigiendo otro equipo o estaba en pausa. Pero tiene que venir, pues tiene que hacer la prueba física, ver los videos, ver las estadísticas. Entonces, hasta que esto pase, le va a tomar tiempo. Entonces, si él va a una consulta popular con los números que tiene, así sea en 7 meses, ojo, porque no vamos a tener una elección menos de 7 meses, porque se lo digo como abogado. A ver, claro, tienes que hacer todo el proceso. Tienes que establecer las preguntas, Conseguir necesitas la el dictamen de la Corte Constitucional. A ver, es que le va a hacer un bypass. Porque ¿qué dice la Constitución y qué dice el Código de Democracia? Tú puedes ir directamente a una consulta sobre temas legislativos cuando la Asamblea te haya dicho no. Ley de inversiones, la Asamblea te dijo no. Por ejemplo,
uso progresivo de la fuerza. Hay un no tácito, y eso es un tema importante que el país tiene, y que la gente va a apoyar tiene que hacerlo. Y así otros temas en materia laboral. Lo que sí es complejo es la reforma constitucional, y que yo no veo una consulta popular sin temática de reforma constitucional, Ramiro. Sería perder plata, sería perder tiempo y tomarnos el pelo a los ecuatorianos. Pero eso le va a tomar tiempo. Termina en una elección que va a ser hasta peor para él, como un referendo. Porque lo dije, no tiene capital político para ninguna de las dos cosas. Enterrar políticamente. Es que reitero lo que dice Juan Manuel Santos en su libro con Ingrid Betancourt, que es extraordinario, realmente una conversación pendiente. Cuando tú haces una consulta que vas a votar por ideas y no personas, no es lo mismo. No, pierdes. No es una elección personal. Mira, definitivamente no. Y en el segundo escenario, que puede ser una muerte cruzada, que también nos va a tener en las urnas en 5 o 6 meses, no lo sé, porque tiene que haber elecciones de primera y segunda vuelta, no olvidemos aquello. También va a terminar en una especie de ratificación o no de su tesis. Ahora, si es que el camino más sano, más puro y el más lógico, que es el más difícil, porque implica desprendimientos de toda la clase política, que es trazar una agenda de temas elementales, y luego de eso, si es que no se ponen de acuerdo, sí decirle al país, mire, el partido A, el partido B, el partido C no quiso, porque tienen agendas contrarias a eso. Un tema que sí no puede estar en la mesa de discusión es el perdón de los delincuentes, ni las amnistías, ni los indultos. Nadie puede ir a pedir un tema propio ni partidista. La justicia ha tomado decisiones, y los que no se crean tratados con equidad, pues que vayan a tribunales internacionales, pues el precio de la vida pública es el que están pagando, porque algunos que hoy están corriendo y que tiran piedras y que putean por Twitter persiguieron a mucha gente y son gran parte de los culpables de lo que estamos viviendo. Así es que dejémoslo a un lado, porque esto no se trata de lanzar piedras. Entonces, en resumen, si es que no hay un acuerdo y una concertación nacional, que es el camino es una muerte cruzada. Sí, y usted me decía, pero es que las consecuencias... A ver, nosotros dependemos de créditos internacionales, y una muerte cruzada se la ha pintado como, obviamente, el cuco, la imagen internacional. A ver, mi amigo, dependemos del FMI, vamos solo con el FMI. ¿Qué le pide el FMI? Haga una adecuación tributaria. ¿Y a dónde tienes que ir? A la Asamblea. Sí, ¿qué le dice el FMI? Háganme una reforma en materia laboral, porque hay que dinamizar, comillas, flexibilizar, tema muy puesto por los sindicalistas en la mesa y que asusta. También depende de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que esta Asamblea Nacional va a aprobar algo del señor? No. ¿Y los tratados? Claro. ¿Del libre comercio? Así es. La Asamblea Nacional. Muy bien, Ramiro. Tercera cosa. ¿Usted cree, escúchame, usted cree que el presidente, y es una utopía, va a poder gobernar solo con decretos? Mentira, le están engañando sus asesores. Está avanzando, yo creo que está ganando tiempo. Eso para buscar una estrategia hasta llegar a mayo. Escúcheme, segunda cosa. Entonces, primero no lo va a poder así. Entonces, va a poder gobernar de esa manera. Conceptualmente es un grave error lo que ha propuesto. Segundo, es tirarle más combustible el año viejo cuando se está quemando. Pues usted vaya a la Asamblea y pregunte, pues va a recibir puteada, rechazo, el presidente se equivocó, está obstruyendo la labor, etcétera. Entonces, el camino es claro. No, si hay una muerte cruzada, él podría más bien tener 6 meses para lo probablemente Clemente Lloro Indaburo y a Ramiro, que le gusta la historia política, tomar decisiones y dejar al país en orden. Y por último, si el costo político es que no regresas. Pero si eres tan patriota como lo acabas de decir, y si verdaderamente quieres hacer algo por el país, juégatela. O si no, la conclusión es claro. Aquí no estamos buscando el interés del país, sino una supervivencia política, y eso le incluye a toda la clase política, mi amigo. Y me adelanto en algo. Usted va a tener en febrero del 23 elecciones seccionales. Usted va a ver la paliza que el pueblo le va a dar a la política. Le va a dar, así como los políticos y la asamblea le están dando el espalda al ciudadano, los llamados outsiders van a jugar al pepo y van a ganar elecciones, salvo aquellas administraciones que de manera sostenida hayan podido servir de verdad al ciudadano y no servirse. Clarísimo, Vicente, las expresiones tuyas, y eso es lo que más llama la atención en un momento dado cuando se habla de... 9:37, perdón. Gracias. Me avisa que estoy embalado, me ha desempolvado. Estamos contigo. Vicente, el tema está en que si bien es cierto hay que renunciar a intereses particulares, y creo que en la Asamblea al menos lo que se ha visto es la radicalización de las posiciones tanto de no voy a dar nombres, de cada uno de los sectores. Todos, sí. ¿Okay? Entonces, y no hay acuerdos, no llegas a acuerdos porque primero está el interés político de cada uno de los sectores o su interés personal. Y tú lo has dicho, sobrevivencia política. Ante ese escenario, en lo que sí concuerdo contigo es que tiene que jugarse la persona que está en el poder, que en este caso es Guillermo Lasso. O sea, si a mí me preguntas, yo sería mucho más
directo, categórico, iría a una muerte cruzada, y si no me religen, no me religen. Es lo que dice. Yo coincido contigo, Jaime, absolutamente, y te lo digo nuevamente porque... Un día es una muerte cruzada. Sí, señor. Jaime, en la práctica es lo mismo. Y digamos que lo que preocupa, y obviamente lo que preocupa es la imagen internacional, fundamentalmente con los multilaterales. El tema pasa porque algo vas a poder hacer para poder manejar el tema hacia afuera, pero la asamblea con la que te estás manejando, salvo que llegues a un acuerdo, no va a mover las cosas. Ahora, ¿qué se podría hacer? Vamos a ser claros, la situación de Yori es insostenible. No puede ni siquiera sostener una sesión y seguramente no va a poder convocar una sesión. El camino es un paso al costado, o la propia ley orgánica de la función legislativa establece. Se conforma una comisión de evaluación de ella y del CAL, y luego de eso se pueden tomar decisiones. Y notemos algo. Si la señora Yori se va a su casa, sea porque renuncia o porque la remueve el Pleno de la Asamblea Nacional, no es que van a venir nuevas autoridades. Simplemente opera una sucesión. Es decir, el primer vicepresidente pasa a ser presidente de la Asamblea Nacional y habrá que ocupar ese espacio. Entonces, el señor Saquicela será el llamado a poder manejar esta concertación. Quemar la Asamblea. Es que va para allá. Mira, si tú me preguntas a mí, mira. Me pasa eso peor, porque la gente no eligió a UNES, la gente eligió al binomio que ganó, a la coalición que ganó, y los otros quieren gobernar desde ese espacio que no les corresponde. Mucho se ha hablado de que el problema tiene que pasar por una reforma política. Yo creo que el presidente de la República tiene la oportunidad de rayar la cancha, de llamar a las organizaciones políticas que tienen representación en el país y a todos, hagamos una agenda y prioricemos un tema. Si después de eso hay fracaso, tienes que ir a la muerte cruzada porque no tienes otro camino. Perdóname, es decir, tú llamas primero una especie de pacificación, de concordia. Sí. Tiene un buen actor, el señor Jiménez, no solo que es un caballero, es un político que tiene ya algunos años caminando, pero fundamentalmente es un hombre que genera consensos. Ojalá se deshaga de esta aristocracia política, intelectual, que lo tenía cercado, que estaba totalmente desconectado de la realidad. Y que yo creo, con la disculpa de Ramiro, que esa ministra que siempre dijimos aquí, porque con Alberto lo conversamos y contigo también, incluso ayer, la verdad es penoso, pero es una mujer que tiene experiencia, que se la respeta, pero que en 8 meses no hizo nada y termina empapelando al presidente de la República con una carta, dando la idea de que ella es la presidenta, como que le eligieron a ver, ella. Vamos a ser claros. ¿Qué denota esa carta? Que él estaba rodeado de un círculo que tiene una agenda totalmente distinta a la que él le presentó al país. Sí, una agenda que desde la intelectualidad, una agenda que es el escritorio y con el café en la mano puede ser muy chévere porque salvas al país, pero totalmente desconectada del día a día. Y por eso... Y de la votación, y de la gente por lo que votó. Y por eso los problemas que estás viviendo. Entonces, en buena hora que la señora dio un paso al costado, le hicieron dar un paso al costado. Ahora, tienes nuevos actores, esperemos que el ministro de la Política, como se lo ha anunciado, pueda concertar y buscar esto. Si no hay esa concertación... Y vamos a ser claros, en una asamblea tienen que haber acuerdos. Tienen que haber acuerdos para que haya gobernabilidad al interior de esa asamblea y para que se traten los temas que verdaderamente interesan. Es claro, la reforma laboral puntual. Segundo, los temas de seguridad, y es claro, darle garantías a la policía a través de esta ley que puede garantizar el uso progresivo de la fuerza. No hay que ir más allá. Tipo penal ya hay. El COIP es absolutamente claro. Tercero, marcarle el paso respetando la independencia a la justicia. No solo a la fiscalía, sino también a la judicatura. Ejemplo, no pasa nada acá. Vea usted que desde allá nos dan haciendo el trabajo, desde el norte. Entonces, no es un tema imposible. Y si después de esto el presidente no encuentra un camino, simplemente tendrá que ir a la muerte cruzada, mi amigo. Y le digo algo, seguramente como lo dijo acertadamente Eduardo, él está calculando, va a haber un proceso electoral en febrero. Entonces, yo tengo chance de buscar un acuerdo probablemente hasta el mes de septiembre o de octubre. Porque, ¿qué dice la Constitución? Si el presidente firma el decreto de muerte cruzada por la causal, obviamente, de obstrucción del plan de gobierno, en ese momento... tiene que ir al Consejo Electoral en 7 días ese decreto y luego, desde que reciben el papelito de haber una elección, hasta 90 días. Seguramente hasta 90 días usted tendrá la primera vuelta. Claro. Y ahí hay un vacío. Y vamos a contar que tenemos que escoger también segunda vuelta porque es una elección de presidente y de legisladores. Y luego de eso, ya el tema va a fluir. Seguramente se puede juntar con las elecciones seccionales. Yo creo que aún falta muchísima agua por correr debajo del puente, pero lo que he querido aquí es hablar con claridad. No hay que tenerle miedo tampoco a la muerte cruzada. Claro. Pero, obviamente, busquemos primero el consenso, busquemos el acuerdo. Mira, ojalá por el bien del país y justamente por el bien de Pancho Jiménez, que es una persona a quien conocemos, se hagan bien las cosas, ¿no? Y que pongan esos intereses particulares, que es lo que ahí entra mi duda, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente tanto el partido UNES con cada uno de los partidos es muy
difícil que cambien su manera de pensar. Tal vez unos puedan jugar con algo, pero por ejemplo, si te vas a la izquierda democrática Pachacutic, tienen una posición muy radical con respecto a ciertos temas económicos o sobre todo la ley de laboral. O sea, ahí es donde no hay consensos y los sindicatos han llegado pues justamente a gobernar sin querer, indirectamente. Y ese discurso político demagogo es el que está dándose en la Asamblea Nacional. Es decir, el proteger al que supuestamente trabaja, y que etcétera, etcétera, ¿no? Esos políticos son los malos políticos. Mira, Jaime, no hay peor violación al derecho al trabajo que no haya trabajo, porque ideológicamente no te pones de acuerdo. Y vamos a ser claros, mientras el gobierno siga perdiendo tiempo, mientras la Asamblea siga haciendo lo que está haciendo, simplemente los ciudadanos van a seguir teniendo más problemas diariamente, le siguen dando la espalda a los problemas del país, y cuidado, terminamos con un estallido social. Nadie quiere aquello. Creo que lo de octubre, más allá que fue liderado por vándalos y sabemos hacia dónde iban, a buscar inestabilidad y que un gobierno eventualmente se caiga, prendió también la llama de otros problemas. Y eso se puede repetir en cualquier momento, inclusive con los instigadores y conspiradores a sueldo, porque les pagan para que pase ese tema. Por lo tanto, creo que aún estamos a tiempo, a pesar de lo complejo de la situación, de que se tome el toro por los cuernos, que necesariamente tiene que venir del gobierno, del Ejecutivo, rayar la cancha, establecer una agenda mínima de trabajo. Hay personas que tendrán que dar paso al costado definitivamente, como la señora Yori, y vamos avanzando con eso. Hay posiciones claras, PSC te ha dicho, por impuestos no voy a votar, por amnistías no voy a votar, por fomento del trabajo sí. Ahí tienes, toma la palabra. Vamos a ver qué puedes decantar con la izquierda democrática, y tienes que ir a tratar con el radicalismo de Pachacutic, por ejemplo, en temas laborales, en temas de agua, y también con UNES, porque no los puedes desconocer. Claro, son el bloque mayoritario, 48 legisladores de la Asamblea Nacional. Y aquí no tienes que dejar en el diálogo a nadie afuera. Simplemente después del diálogo y la propuesta, y de verdad, de escuchar a todo el mundo, luego de eso puedes hacer un análisis con quién vas a contar y con quién no, para trabajar, no para repartirte la Asamblea, no para repartirte el país tampoco, sino para poder tener una agenda mínima que nos permita avanzar. Esa práctica que hablas del reparto, ¿es de ahora o siempre ha existido? No, mira, es un tema histórico, y vamos a ser claros. En la Asamblea Nacional, cuando se han elegido autoridades, siempre el que ponía los votos aspiraba a un espacio de representación, y eso no es malo. El tema es para qué usas ese espacio de representación, hacia dónde vas. ¿Tienes verdaderamente una agenda? ¿Vamos a hacer una reforma laboral, de la seguridad social o no? Ese es el tema que tiene que quedar claro. Hay gente que ha sido clara. Nebot lo dijo, un comunicado del PSC: nosotros no queremos ningún puesto, y los votos van a estar cuando tengan que estar. Ahí tienes un primer llamado y una primera toma de palabra. Vamos hacia los otros, y cuidado, el gobierno cae en el escenario de algunos, y vamos a decirlo como UNES. ¿Cuál es su tesis? El caos, y vamos a una constituyente, porque es la única forma de que los que están corridos puedan regresar, así sea por la ventana, mi amigo. Correcto, es verdad. Alberto, adelante. La parte medular entonces es aquello, ¿no? Ratificar acuerdos políticos, no repartos políticos en la Asamblea, y estamos totalmente de acuerdo. Me quedo con esa frase, porque es de gran contenido, de hondo fondo. Ahora, tiene que ser bien creativo el frente político del gobierno. Sí, tremendamente creativo en estas circunstancias. Yo noto algo, y lo digo abiertamente siempre, ¿no? La comunicación. Y en esto es vital la comunicación, porque en esa estrategia justamente hay que decirle, lo ideal hubiera sido que antes del 14 de mayo, que se inauguraba el actual periodo legislativo, esa estrategia parlamentaria de parte del gobierno haya funcionado. Poner ante la faz pública, estos son los temas que vamos a conversar públicamente con todas las bancadas, y aquí no hay reparto de por medio, no es que se va a entregar nada. Desde ahí se falló, ¿no? Sí, definitivamente un muy mal manejo comunicativo, y también las señales son equivocadas. Ante una crisis política tan grave con la Asamblea Nacional, en lugar de tender puentes, el presidente, al decir voy a gobernar sin la Asamblea, vía decreto o vía reglamento, está dinamitando los puentes de diálogo. Creo que, y hay una serie de contradicciones. Al día siguiente nominas a un conciliador ministro de la política, quien tendrá que ir nuevamente a reconstruir aquello y atender los puentes. Yo coincido contigo absolutamente. Necesitamos mejorar la comunicación, una comunicación sencilla y clara. Y clara. Absolutamente clara, Sí. y lo que nos han sembrado, el encuentro se ve en la realidad, que efectivamente sea un encuentro inclusive con quien no piensan como ellos. Y tan mala es la comunicación que el martes en el enlace, ¿qué es lo que nos ha quedado? La frase que acabas de decir, Vicente. Y no es la de fondo. Voy a gobernar, o sea, un poco más, voy a prescindir y voy a gobernar dejando de lado a la Asamblea. Oye, Alberto. Perdón, es que el presidente, ¿qué es lo que, cuando uno, y seguí el enlace, decía, voy a tomarme estos días, estoy analizando varios aspectos,
Y no se descarta, por ejemplo, incluso el tema de convocar una consulta popular para tratar los temas que en 10 meses no han querido tratar los parlamentarios. Entonces, pero de alguna manera es esa falla comunicacional del propio presidente la que deja abierta esta posibilidad. ¿Qué hacen nuestros colegas en Quito? Van y le preguntan a cada uno de los representantes de las distintas bancadas, le ponen el micrófono. ¿Qué opina? Escucharon que el presidente dijo que no le interesa la asamblea. ¿Qué es lo que se está generando? Es justamente polarizar más estas crispadas posiciones. Tú lo has resumido con claridad y partimos que hay un problema de comunicación porque tú respiras comunicación todos los días, Alberto, y revisas los titulares de prensa, de medios digitales y de canales de televisión, ha sido efectivamente lo que tú acabas de decir. Lejos nuevamente de los temas que interesan, de la falta de empleo, del problema de inseguridad, que sabemos que no se van a resolver de la noche a la mañana, pero que no los vas a resolver solo. Y ese es otro error político, porque al aislarte simplemente te vas a atribuir el fracaso o los problemas que se han venido dando sistemática e históricamente. Es momento de una conciliación, yo creo que es posible si somos claros. No reparto. Oye, no te quieres sentar con Correa, no te quieres sentar con Nebot. Cada uno de esos líderes de organizaciones políticas tienen una bancada legislativa, tienen voceros. Siéntate con ellos y plantea tú desde el Ejecutivo una agenda de trabajo y te aseguro que van a haber más coincidencias, pero hasta en eso se han equivocado. La respuesta del gobierno, tú no estás con el gobierno, eres enemigo. No le gusta lo que dices en una entrevista, choque. Y se han alineado otras instituciones, parte de la esfera del poder, para empezar a complicar el tema. No puedes actuar como el correísmo, no puedes repetir lo mismo, no puedes repetir las prácticas que has venido condenando históricamente. Correcto. Y precisamente por una de esas cosas he decidido hoy día hacer opinión pública, porque hay que hablar con claridad. Exacto. Y hay que decir lo que se tenga que decir, pero precisamente para aportar. Ojo, aquí no buscamos tirarle piedra al presidente. Es claro que el presidente ha pagado un precio altísimo por la inexperiencia política de él y de su equipo de trabajo. Sería utópico pensar que vamos a tener un gabinete de concertación en que todos los que piensan distintos van a tener un representante para llevar adelante sus causas, el agua, el empleo, el tributo. Tal vez eso no va a pasar. Creo que no va a pasar nunca, pero sí podemos bajarlo al nivel de una agenda de trabajo elemental, no con 20 temas, con 2 o 3 o 4 temas puntuales con los que al menos podamos zanjar esta situación y obviamente ir trabajando para dejar sembrar las bases para un país a largo plazo. Los problemas no se van a resolver en meses ni en 4 años. Esto va a tomar muchísimo tiempo. Es todo un proceso. Y finalmente, de mi parte, el presidente también tiene que reconocer algo, que él tiene una falencia, que es no tener una buena estructura partidista, política. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reduce el espacio a tener tus colaboradores, tus ministros, que también tienen que ser buenos comunicadores cada uno de ellos, y ahí hay otro problema. Y por otro lado, al menos tu bloque parlamentario también cede un aporte grande para que ese mensaje se masifique un poco, porque no tienes la estructura que te va a llevar ese mensaje, todos estos temas que quieres, que es necesario que el ecuatoriano a pie lo conozca, no te lo va a llevar pues a Orellana, a Sucumbíos, a Loja, a Ibarra, todos lados. yo. Entonces es un problema que el presidente tiene que darse cuenta de aquello. Mira, Alberto, y finalmente uno de los grandes problemas que estamos viviendo es precisamente la falta no solo de capacidad, sino de experiencia pública y manejo político, tanto del Ejecutivo como en el Legislativo. Mira, yo he sido parte de la Asamblea 2 veces, cuando tenía 25 años fui secretario del Congreso, luego fui diputado suplente un tiempo, fui legislador 3 años, y nunca he visto, todos los congresos son impopulares y son malos, pero nunca he visto un congreso de tan bajo y tan precario nivel académico. Ni siquiera no tengo por qué opinar acerca de las credenciales éticas o morales de los legisladores. Dejémoslo allí. Pero académicamente es pobre desde quien lo dirige. Escúchame, desde quien lo dirige. Por lo tanto, ahí había un tema, ¿no? Y tenemos que ir al final y lo conversaremos luego. Hay que buscar la vía de una reforma política que permita, primero, que participen todos, que no sea un sistema cerrado. Si mañana un académico, un ciudadano que quiere ir a aportar porque es bueno y se ganó el espacio, porque hizo opinión, porque trabajó en la calle, quiere llegar a la asamblea y quiere participar, lo puede hacer. Segundo, yo sí soy un convencido de que hay que poner un filtro y no escogerlos en primera vuelta, porque eso va a evitar de una u otra manera la polarización. Pero hay que escoger gente capacitada, gente que por lo menos tenga no solo una hoja de vida intachable, sino haya probado que lo puede hacer Vicente, bien. Perdóname, te interrumpa, y tienes la historia, Alberto, amigos que nos ven y nos escuchan. El 78. Sí, qué grandes legisladores. Qué grandes legisladores. Dime uno que después de allí hubo eso, se votó en segunda vuelta por diputado. Tenías a Jorge Zavala en un congreso, en algún momento, inclusive más allá de los problemas, tuviste a juristas como Vladimiro Álvarez, gente connotada, pero ¿sabes qué es lo que pasa?
que los buenos juristas, los buenos economistas, los comunicadores, los activistas sociales, los buenos ya no quieren ser parte de la política. No quieren. Tú dices, Nadie no te quiere. quieres complicar. No, así es. Yo dije hace un año, ¿sabes qué? A ver, yo me he preparado, tengo 5 títulos académicos, ya fui concejal, fui legislador, no quiero más de esto. Y no por discrepancias con mi organización política, por lo que pasaba hacia afuera. Y lamentablemente, no sé si mi decisión fue acertada o no. Yo me fui a la asamblea. Pude haber tenido tal vez la oportunidad de haberme reelegido y ser parte de este tema. A veces digo, pude haber aportado, tal vez sí, tal vez no, por lo que está pasando. Pero yo creo que hay que ir a un mea culpa de fondo en las organizaciones políticas, a quién estamos enviando a que nos representen, sobre todo a la Asamblea Nacional, porque es allí donde se cuaja, en donde se manejan los verdaderos problemas políticos y también estructurales del Estado. Todo parlamento es el principal escenario político en un país. Qué grato poder conversar contigo, Vicente, en verdad, mucho gusto. Y sobre todo aquello, no poder aportar, orientar, porque eso es lo que más se necesita en el país, poder orientar. Sin pues, duda al alguna. ciudadano. Muchas gracias a ustedes y a Gusto todos de que me verte. escucharon. Pagamos el corte, Vamos Alberto, al y corte. nos despedimos. Todavía nos falta. Bueno, entonces nos tenemos unos minutos más. Ah, sí, Les pido a Vicente, Alberto. Ya, por supuesto que sí. Solamente para decirle a la gente y a toda la audiencia que hay mucho que hablar, ¿no? A mí me parece que es interesante las posturas que hemos escuchado de un ex candidato presidencial, como fue Guillermo Celi, y ex legislador, y de Vicente Tayano. Están hablando de un acuerdo, y los consensos son más que los disensos, un acuerdo que no implique impunidad, ni tampoco implique que venga cualquier persona a decir, se me ocurre esto, vamos a hacer esto. No, es un acuerdo grande, nacional, que nos lleve el acuerdo nacional a caminos. Y lo dice Vicente Tayano, y lo he escuchado a Ramiro varias veces en la misma onda. Y si no hay, pues hay que jugársela, pues ya no queda otra. Y la jugada que le queda al gobierno son Muerte dos, ¿no? cruzada. Tú explicaste la una, la muerte cruzada, porque la otra, que es el tema de la consulta popular, no llega. Claro, No llega. todo se entrampa en el tiempo. Son las 9:55. Marquemos la pausa.